No fue un ruido fuerte lo que partió la tarde en dos, sino el susurro de un papel deslizándose bajo la puerta principal, un sonido casi imperceptible, como el roce de una hoja seca sobre la madera. Estaba sentada en mi sillón de siempre, el que mira al jardín donde las hortensias se rinden al otoño, con una taza de té que mis manos ya no sentían. Al otro lado de la sala, la voz de mi hijo David era un murmullo de negocios y prisas. La nota quedó allí, un pequeño rectángulo blanco sobre el suelo oscuro, conteniendo una frase que aún hoy me quema la memoria. Asterisco, finge que estás enferma y sal de aquí rápido. Asterisco. En ese instante, sin que nadie lo notara, el silencio de mi casa dejó de ser paz para convertirse en una amenaza. Soy Graciela Montoya. Tengo 72 años y vivo en la casa donde nací, un caserón de piedra en un pequeño pueblo de Galicia donde la lluvia tiene su propio idioma. Las paredes guardan el eco de mi marido, que se fue hace 20 años, y la risa de mi hijo cuando era un niño que aún cabía en mis brazos. Ahora, esas paredes guardan un silencio distinto, más denso, desde que David y su esposa Lorena se mudaron conmigo hace 6 meses. Vinieron, decían, para cuidarme, para que no estuviera sola. Pero la soledad acompañada es la peor de todas, y mi hogar, antes un refugio, se había convertido en una jaula de oro cuyas llaves no estaban en mi poder. Mi rutina se había vuelto tan predecible como la llovizna de octubre. Despertar con la luz grisácea que se filtra por los ventanales, tomar las pastillas que Lorena me prepara con una sonrisa eficiente, y sentarme a leer junto a la ventana. Desde allí veo la casa de mi vecino don Anselmo, otro viudo que, como yo, parece medir los días por las sombras que se alargan en el jardín. Nos saludamos con un gesto de la cabeza, una comunicación sin palabras entre dos almas que entienden el peso del tiempo. Pero esa tarde, mi rutina se hizo añicos. El té que me servía Lorena de repente olía a algo más que a manzanilla, y la sonrisa de mi nuera parecía una máscara perfectamente ajustada. El amor de una madre es una manta que a veces, en lugar de abrigar, ahoga. La muerte de mi marido, en aquel accidente de coche que sigo repasando en mis noches de insomnio, me llenó de una culpa que pagué sobreprotegiendo a David. Le di todo lo que no tuve, le allané con acento agudo cada camino, le perdoné cada error, creyendo que así reparaba mi propia falta. No vi, o no quise ver, cómo su ambición crecía hasta volverse fría, cómo su cariño se convertía en una formalidad. Sentía que su carácter calculador era mi castigo personal, una deuda que el destino me cobraba lentamente, y por eso acepté su vuelta a casa como una última oportunidad para enmendar algo que ya estaba roto. David seguía hablando por teléfono en el comedor, discutiendo sobre unos papeles importantes que debían firmarse sin demora. Su voz, normalmente tan controlada, tenía un filo de urgencia que me erizó la piel. Lorena, mientras tanto, se movía por la cocina con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal. Lavaba una taza, guardaba un plato, gestos cotidianos, que de pronto me parecieron parte de una coreografía ensayada. El aire en la casa se había vuelto pesado, cargado de una electricidad invisible. Era la calma que precede a la tormenta, esa quietud antinatural que se instala en el campo justo antes de que el cielo se rompa. La nota seguía en el suelo, una llamada de auxilio en un mar de normalidad forzada. ¿Quién la había escrito? Solo podía ser él, don Anselmo. Un hombre de pocas palabras, de gestos medidos. ¿Por qué arriesgarse a algo así? El miedo es una cosa extraña. Primero te paraliza, te clava al sitio. Pero luego, si lo dejas, te susurra al oído, te obliga a mirar de verdad. Y yo empecé a mirar. Vi la carpeta de cuero que David había dejado sobre la mesa del comedor, una carpeta que no estaba allí por la mañana. Vi la forma en que Lorena evitaba mi mirada cuando me trajo el té. Pequeños detalles, fisuras en la fachada de la preocupación filial. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano me levanté del sillón. Mis rodillas protestaron, pero la urgencia era mayor que el dolor. Cada paso hacia la puerta era un martillazo en el pecho. David seguía de espaldas, ajeno a todo. Lorena no estaba a la vista. Me agaché con lentitud, sintiendo el frío del suelo de piedra en la punta de los dedos, y recogí el papel. La caligrafía era temblorosa, la de un anciano, pero las palabras eran firmes, inequívocas. No era una sugerencia, era una orden, una advertencia desesperada de un testigo silencioso. En ese momento, no sabía qué era más aterrador. La posibilidad de que mi vecino se hubiera vuelto loco o la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad, porque si era verdad, significaba que la persona a la que había dedicado mi vida, mi único hijo, era un extraño que vivía bajo mi techo. Significaba que el amor que yo sentía era una herramienta que él usaba en mi contra. El corazón se me encogió, no de tristeza,
sino de un frío glacial que me recorrió desde los pies hasta el alma. Era el frío del engaño, de la traición que no hace ruido. Sostuve el papel en mi mano, sintiendo su fragilidad, como si fuera mi propia vida la que pendía de un hilo. La voz de David se cortó. Escuché sus pasos acercándose. Tenía segundos para decidir. Ignorar la nota y seguir creyendo en la mentira cómoda que había construido durante años, o aceptar que estaba en peligro, y que mi único aliado era un vecino con el que apenas había cruzado más de 2 frases seguidas. El instinto de supervivencia, ese animal dormido que todas llevamos dentro, comenzó a despertar. Antes de contarte qué fue lo que vi en los ojos de mi hijo cuando se giró hacia mí, y qué decisión tomé en esos 10 segundos que lo cambiaron todo, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad, la más dolorosa de todas. Tenía que entender qué significaban esas palabras, y por qué mi vecino, un hombre de silencios, había decidido gritar de esa manera. Hay silencios que curan, y silencios que matan. El de mi casa, durante años, fue un bálsamo. El murmullo del reloj de pared. El crepitar de la leña en invierno. El eco de los pasos de mi marido. Pero esa tarde de otoño, mientras la lluvia fina golpeaba los cristales como dedos impacientes, el silencio aprendió una palabra nueva: miedo. No vino con un grito, sino con el roce casi inaudible de un papel doblado que se deslizó por debajo de la puerta. Un pequeño rectángulo blanco sobre la madera oscura, tan discreto y tan letal como el veneno. Me llamo Graciela Montoya. Tengo 72 años, y mis raíces están hundidas en esta tierra gallega tan profundamente como las de los robles que custodian el camino. Esta casa de piedra que heredé de mis padres ha sido mi único universo. Sus paredes han absorbido la risa de mi hijo David cuando era un niño y las últimas palabras de mi marido antes de que aquel accidente de coche, hace ya 20 años, me dejara con una herida de culpa que nunca ha terminado de cerrar. Creí que protegiendo a David de todo, dándole todo lo que yo no tuve, enmendaría mi propio fracaso. No me di cuenta de que el amor sin límites no crea hombres fuertes, sino reyes crueles. Desde que David y su esposa, Lorena, se instalaron aquí hace 6 meses, con la excusa de cuidarme, mi universo se ha encogido hasta convertirse en este sillón junto a la ventana. Mi rutina es un guión escrito por ellos. Me despierto cuando ellos deciden, me tomo las pastillas que Lorena me prepara con una sonrisa que no le llega a los ojos, y paso las horas viendo cómo las hortensias de mi jardín se rinden al frío. La soledad acompañada es una forma extraña de tortura. Sentir el aliento de otros en la nuca y al mismo tiempo, sentir que estás completamente sola. Al otro lado del jardín vive don Anselmo, un viudo como yo, un hombre de silencios y gestos medidos. A veces, nos saludamos con un leve movimiento de cabeza a través de nuestras ventanas. Una conversación sin palabras entre dos almas que entienden que el tiempo al final es lo único que nos queda. Él era mi única conexión con el mundo que existía más allá de estas paredes. Un testigo mudo de mis días cada vez más grises. Esa tarde, el aire dentro de la casa era denso, cargado de una tensión que podía cortarse. David hablaba por teléfono en el comedor. Su voz, normalmente tan serena y controlada, tenía un filo de urgencia. Hablaba de unos papeles importantes, de una firma que no podía esperar más, mientras Lorena se movía por la cocina con la eficiencia de una autómata, ordenando cosas que ya estaban en su sitio, puliendo una normalidad que se sentía falsa, forzada. Era la quietud que precede a la tormenta, esa calma antinatural que te avisa de que algo está a punto de romperse. El papel seguía en el suelo, una isla blanca en un mar de sombras. El corazón me latía con una fuerza desacostumbrada, un tambor sordo en el silencio. ¿Quién podía ser? Solo él. Don Anselmo. Con un esfuerzo que me pareció titánico, apoyé las manos en los brazos del sillón y me levanté. Mis rodillas protestaron, pero un instinto más antiguo que el dolor me empujaba hacia la puerta. David seguía de espaldas, absorto en su conversación. Me agaché lentamente, sintiendo el frío de la piedra en la punta de los dedos, y lo recogí. La letra era temblorosa, la de un anciano, pero el mensaje era una daga afilada. Asterisco. Finge que estás enferma y sal de aquí rápido. Asterisco. El mundo se detuvo. Mi primer pensamiento fue que Anselmo había perdido la cabeza. Pero el segundo, más frío y terrible, fue un torrente de imágenes. La forma en que Lorena apartaba la mirada, el sabor extrañamente amargo del té de los últimos días, la carpeta de cuero que David guardaba con tanto celo. Pequeñas piezas de un rompecabezas que me negaba a armar.
Porque si la nota era cierta, significaba que mi hijo, mi único hijo, el niño al que había dedicado mi vida, era el carcelero de mi jaula de oro. El sonido del teléfono al colgarse me devolvió a la realidad. Escuché los pasos de David. Se acercaba. El papel en mi mano quemaba como si estuviera en llamas. Tenía apenas unos segundos para elegir entre la mentira cómoda que me había contado durante años, o la aterradora verdad que un vecino silencioso acababa de gritarme en un trozo de papel. El instinto de supervivencia, ese animal dormido que todas llevamos dentro, empezó a despertar. Antes de contarte qué fue lo que vi en los ojos de mi hijo cuando se giró hacia mí, y qué decisión tomé en esos 10 segundos que lo cambiaron todo, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad, la más dolorosa de todas. Metí el papel en el puño justo cuando la cabeza de David asomó por el quicio de la puerta. Mis dedos, torpes por la artritis, lo arrugaron hasta convertirlo en una pequeña bola de angustia. Él me sonrió, pero era una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una máscara de afecto que llevaba meses perfeccionando. Se acercó con esa calma suya, tan deliberada, que siempre me había parecido una virtud, y que ahora se revelaba como una frialdad aterradora. Detrás de él, como una sombra, apareció Lorena. No dijo nada, solo se quedó de pie, con las manos entrelazadas frente a ella, una estatua de paciencia y espera. Mamá, siéntate por favor, tenemos que hablar de algo importante, dijo David, señalando el sillón del que acababa de levantarme. Su voz era suave, casi melosa, el tono que usaba cuando quería conseguir algo. Obedecí, sintiendo el papel arrugado clavándose en la palma de mi mano. Se sentaron frente a mí, en el sofá, como dos médicos a punto de dar un diagnóstico fatal. David colocó sobre la mesita de centro la carpeta de cuero que había visto antes. La abrió con un gesto lento, casi ceremonial. El sonido del broche al soltarse retumbó en el silencio de la sala como un disparo. Hemos estado muy preocupados por ti últimamente, comenzó. Te vemos cansada, a veces te olvidas de las cosas. Lorena y yo solo queremos lo mejor para ti. Queremos que vivas tranquila, sin preocupaciones. Sacó unos papeles de la carpeta. Vi mi nombre, Graciela Montoya, impreso en la parte superior. Vi términos legales que no entendía del todo, pero una frase se iluminó ante mis ojos como si estuviera escrita con fuego. Cesión total y vitalicia de la propiedad. En ese instante, el sabor amargo del té que había tomado hacía media hora volvió a mi boca. Un ligero mareo, que había atribuido al cansancio, de repente cobró un nuevo y siniestro significado. La nota de Anselmo no era una locura. Era una cuerda de salvamento que alguien me había lanzado justo antes de ahogarme. El mundo se estrechó hasta convertirse en esa mesita de centro, en esos papeles que eran mi sentencia. Mi corazón, el de verdad, latía con una furia sorda contra mis costillas, pero mi rostro permaneció sereno. Tenía que seguir el guión que mi vecino me había escrito. Recordé las películas antiguas que veía con mi marido, las actrices que se desmayaban con una elegancia trágica. No tenía tiempo para la elegancia. Solo para la supervivencia. Respiré hondo, llevé mi mano libre al pecho y dejé escapar un gemido ahogado. Mis ojos se abrieron de par en par, fijos en un punto inexistente del techo. Me dejé caer hacia atrás en el sillón, con el cuerpo flácido, imitando el abandono de quien pierde la conciencia. La reacción de ellos fue la confirmación final. No escuché un grito de pánico, ni el ruido de alguien corriendo a por un teléfono. Lo que vi, en el último resquicio de visión antes de cerrar los ojos por completo, fue un destello de furia pura en la mirada de Lorena y el rostro de David contrayéndose en una mueca de fastidio. No estaban preocupados por mi salud, estaban furiosos porque su plan se había interrumpido. El caos que siguió fue frío y calculado. Fue David quien llamó a la ambulancia, pero su voz era la de un hombre de negocios reportando un contratiempo, no la de un hijo aterrado. Mientras esperábamos, ninguno de los dos se acercó a mí. Se quedaron de pie, hablando en susurros en la otra punta de la sala. El silencio entre sus palabras era más elocuente que cualquier grito. Era el silencio de la conspiración, de la impaciencia. Cuando los sanitarios entraron con su camilla y sus aparatos, sentí un alivio tan profundo que casi se me saltan las lágrimas de verdad. Estaba saliendo de mi propia casa como una prisionera rescatada. En la ambulancia, mientras el vehículo se balanceaba por las calles empedradas del pueblo, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Le dije al joven sanitario, con una voz débil pero firme, que el dolor había pasado. Que debía de haber sido solo un mareo, una bajada de tensión. Le pedí, suplicándole con la mirada,
que no me llevaran al hospital, sino a casa de mi vecino, don Anselmo, que vivía a solo 2 calles. Es médico jubilado, mentí. Él sabrá qué hacer. No quiero causar más molestias. El joven dudó, pero mi aparente fragilidad y mi insistencia lo convencieron. Cada metro que la ambulancia me alejaba de mi casa, era un metro que ganaba hacia la libertad. Anselmo me abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro pálido y sus ojos preocupados me dijeron que lo había visto todo desde su ventana. Me hizo pasar a su pequeña sala de estar, que olía a caldo caliente y a leña. Me sentó en un viejo sillón de orejas, me arropó con una manta de lana áspera y me puso una taza de manzanilla caliente entre las manos. Era el mismo té que me daba Lorena, pero este olía a bondad, no a traición. Nos quedamos en silencio un largo rato, 2 ancianos unidos por un secreto terrible. Fue él quien rompió el silencio. Su voz, normalmente tan escasa, sonó grave y firme. Me contó lo que llevaba semanas observando, la forma en que Lorena machacaba unas pastillas blancas muy pequeñas, y las mezclaba con mi infusión de la tarde. Las veces que había visto a David entrar en mi despacho por la noche, revisando cajones y papeles con una linterna. No lo hacía por cotilleo, sino porque un día, al verme más pálida y ausente de lo normal, algo en su interior le dijo que mi soledad acompañada no era natural. Se había convertido en mi guardián silencioso. Escuchar mis peores miedos confirmados por la voz de otro, fue como recibir un golpe en el alma. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de la imagen que tenía de mi hijo. No lloré, el dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un frío que se instalaba en los huesos, un luto por alguien que aunque vivo había muerto para mí en esa sala. Estaba a salvo, sí, pero me había quedado sin nada. Mi hogar era una trampa y mi única familia, un par de desconocidos con mi sangre. Me aferré a la taza caliente, sintiendo que era lo único real que me quedaba en el mundo. La pregunta ya no era qué me habían hecho, sino qué iba a hacer yo con esa verdad afilada como un cuchillo. El calor de la taza entre mis manos era un ancla en un mar de irrealidad. La casa de Anselmo olía a vida tranquila, a pan tostado, a libros viejos y a la colonia de lavanda que usaba su difunta esposa, cuyo retrato sonreía desde una pequeña mesa. Era un olor a hogar, un olor que mi propia casa había perdido sin que yo me diera cuenta. Anselmo se movía por la cocina con la parsimonia de los hombres que han hecho las paces con el tiempo, preparándome un caldo que, según él, resucitaba a los muertos. No hablaba mucho, y yo se lo agradecía. Su silencio era un bálsamo, un espacio seguro donde el eco de la traición de mi hijo podía empezar a apagarse. Me quedé sentada en su sillón, envuelta en esa manta de lana áspera, mirando por la ventana hacia mi propia casa. Se veía oscura, imponente como un mausoleo. Las luces encendidas en el salón eran como los ojos de un animal que me vigilaba. ¿Qué estarían haciendo David y Lorena? Habrían encontrado mi sillón vacío. Estarían llamando a los hospitales, fingiendo una preocupación que no sentían. Cada minuto que pasaba en la seguridad de aquella salita, era un minuto que ellos tenían para darse cuenta de que la presa se les había escapado de la jaula. La calma que sentía era frágil, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro. Mi esposa Carmen guardaba todo en cajas, dijo de pronto Anselmo colocándome un cuenco de caldo humeante en una mesita auxiliar. Cajas de galletas, de zapatos. Decía que los recuerdos necesitan un techo, igual que las personas. Sus palabras, tan sencillas, fueron una llave que abrió una puerta olvidada en mi memoria. De repente, vi a mi marido, a Ricardo, no su rostro en el momento del accidente, una imagen que me torturaba en las noches de insomnio, sino su rostro sonriente, con las manos manchadas de grasa, en el pequeño taller que tenía al fondo del garaje. Lo vi cerrando una vieja caja de herramientas de metal, una que había heredado de su padre. La cerró con un pequeño candado y la guardó en lo más alto de un armario. Esto es para una emergencia de verdad, Graciela, me había dicho guiñándome un ojo, no para cuando se funda una bombilla sino para cuando se apague el cielo. Yo me reí, como siempre hacía con sus exageraciones poéticas. Nunca le di más importancia. Habían pasado más de 20 años. Pero ahora, sus palabras resonaban en la quietud de la casa de Anselmo con la fuerza de una profecía. El cielo se había apagado. Aquella era la emergencia. Una chispa de esperanza, pequeña pero intensa, se encendió en mi pecho. Era una locura, una idea descabellada, pero era lo único a lo que podía aferrarme. Tenía que volver a esa casa. Tenía que llegar a ese garaje y encontrar esa caja. No sabía qué podía haber dentro, quizás solo viejas fotografías o papeles sin valor.
pero el recuerdo de la mirada de Ricardo al guardarla me decía que allí había algo más. Era un mensaje que me había enviado desde el pasado, una última carta de amor, o una última advertencia. Anselmo, necesito volver, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Tengo que buscar algo que mi marido guardó para mí. El rostro de mi vecino se ensombreció. La preocupación luchaba en sus ojos con el respeto por mi decisión. No me preguntó qué era, no intentó disuadirme. Simplemente asintió, entendiendo que hay batallas que uno debe librar en su propio territorio. Fue entonces cuando el teléfono de su casa sonó, un timbrazo estridente que nos hizo sobresaltar a los dos. Nos miramos. Solo podía ser una persona. Anselmo descolgó, y la voz de mi hijo, distorsionada y metálica, llenó la habitación. Don Anselmo, disculpe la molestia. Soy David, el hijo de Graciela. ¿Por casualidad ha visto a mi madre? Estamos muy preocupados, no aparece en ningún hospital. Mi sangre se heló. Estaban buscando. La red se estaba cerrando. Anselmo fue mi salvación. Con una calma admirable, le dijo a David que sí, que me había encontrado desorientada en la calle hacía un par de horas, que la había hecho entrar en calor, y que ahora estaba durmiendo, agotada por el susto. No se preocupen. En cuanto se despierte, los llamo, concluyó, y colgó antes de que David pudiera hacer más preguntas. El mensaje era claro. Teníamos poco tiempo. El plan tenía que ser rápido y preciso. Volvería a casa con la excusa de recoger mi medicación y algo de ropa, con Anselmo esperándome en el coche, con el motor en marcha. Entrar de nuevo en mi casa fue como profanar una tumba. El aire estaba inmóvil, cargado con la tensión de su mentira. Lorena me recibió con una expresión de alivio tan falsa que me dio náuseas. David intentó abrazarme, pero me aparté con una rigidez que lo sorprendió. Fui directa al garaje, ignorando sus preguntas, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. El taller de Ricardo estaba intacto, cubierto por una fina capa de polvo. El armario seguía allí. Con el corazón martillándome en la garganta, subí a un viejo taburete y mis dedos rozaron el metal frío de la caja. Estaba pesada. Bajé como pude y, sin mirarlos, atravesé la casa y salí a la noche, donde las luces del coche de Anselmo me esperaban como un faro. De vuelta en la seguridad de su salita, con las manos temblorosas, forcé el viejo candado con un destornillador. Dentro, bajo un par de fotografías de nuestra boda y la primera medalla de natación de David, había un sobre grueso y amarillento. Mi nombre, Graciela, estaba escrito en la caligrafía elegante y firme de mi marido. Lo abrí. No era una carta de amor. Eran documentos, pólizas de seguros que yo desconocía y una carta manuscrita. Leí la primera línea y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Asterisco. Mi querida Graciela, si estás leyendo esto, es porque mis miedos sobre David se han hecho realidad. Asterisco. La caligrafía de mi marido era la voz de un fantasma que volvía para contarme la verdad. Y lo que descubrí esa noche era solo el principio. La caligrafía de mi marido, elegante y firme incluso en la urgencia, era la voz de un fantasma que volvía para contarme la verdad. Mis manos temblaban tanto que las letras bailaban sobre el papel amarillento. Anselmo, desde el otro lado de la mesita, me observaba en un silencio respetuoso, dándome el espacio que necesitaba para enfrentarme a aquello. La primera frase de la carta la leí una y otra vez, como si no pudiera comprender su significado. Asterisco. Mi querida Graciela, si estás leyendo esto, es porque mis miedos sobre David se han hecho realidad, y yo ya no estoy ahí para protegerte. Asterisco. El miedo. Ricardo nunca fue un hombre miedoso, era un roble, un hombre que se enfrentaba a las tormentas con una calma que a mí siempre me pareció sobrehumana. ¿Miedo de su propio hijo? La carta lo explicaba con una claridad dolorosa. No hablaba de maldad, sino de un vacío, un frío que él había empezado a notar en David cuando era apenas un adolescente. Recordaba un incidente que yo había olvidado por completo. El dinero que desapareció de la caja de una colecta benéfica del pueblo. Yo defendí a David con uñas y dientes, culpando a un error, a un descuido. Ricardo en cambio lo había visto en sus ojos. No había culpa, solo el cálculo frío de quien sabe que no será descubierto. Tú ves amor donde yo empiezo a ver una ausencia, Graciela, escribió. Y rezo cada noche para que sea yo el que está equivocado. Cada palabra era un ladrillo que se desprendía del muro que yo había construido alrededor de la imagen de mi hijo. Junto a la carta, estaban las pólizas de 2 seguros de vida que Ricardo había contratado a mi nombre, con cláusulas específicas que impedían que un apoderado pudiera cobrarlas. Él había estado desviando en secreto una parte de las ganancias del taller durante años.
No para comprarse un capricho, no para un viaje que nunca hicimos, sino para crear una fortaleza de papel que me protegiera del futuro. Me di cuenta entonces de que el hombre al que yo a veces había tachado de soñador y poco práctico, había sido el único que vio la amenaza real, la que dormía al otro lado del pasillo de nuestra propia casa. El amor de mi marido no había muerto con él, había estado esperándome, latente, en una caja de herramientas oxidada. El dolor se mezcló con una gratitud tan profunda que me cortó la respiración. Ya no estaba sola en esto. Tenía a Anselmo a mi lado, y tenía a Ricardo, a su previsión, a su amor silencioso que trascendía la muerte. La culpa que había arrastrado durante 20 años, la idea de que yo había fallado como madre y como esposa, empezó a resquebrajarse. No era solo mi ceguera. Era la habilidad de David para esconderse a plena vista, una habilidad que había perfeccionado desde niño. Pero había algo más en el fondo del sobre. Una copia de un reconocimiento de deuda, firmado por David, por una cantidad de dinero considerable. Y otra nota de Ricardo, más corta, escrita con prisa. Explicaba que, un año antes del accidente, descubrió que David le había estado robando sistemáticamente del taller. Cifras pequeñas al principio, luego más grandes. Lo confrontó. David lo negó, pero las pruebas eran irrefutables. Ricardo le hizo firmar ese papel con la promesa de no decirme nada si le devolvía hasta el último céntimo. Lo hice para protegerte a ti, no a él, concluía la nota. Como un relámpago, un recuerdo sepultado volvió a mí, la tensión en casa durante aquellos meses. El silencio de Ricardo en las cenas, su mirada perdida. Y David de repente comprándose un coche nuevo, diciendo que un amigo le había devuelto un viejo préstamo. Yo le creí. Celebré su buena suerte. Defendí su alegría frente a la amargura silenciosa de su padre. La vergüenza me quemó por dentro, un fuego helado que me recorrió las venas. El sabor del caldo de Anselmo, ahora frío en mi estómago, se volvió amargo como la hiel. La traición no había comenzado hace 6 meses, con su mudanza. No había comenzado con las pastillas en el té ni con los papeles de la cesión. Había sido un veneno lento, administrado durante años, gota a gota. Lorena no era la mente maestra, solo era la aliada perfecta para un plan que David llevaba toda su vida ensayando. El hijo que yo lloraba no era el que había perdido ahora, sino uno que quizás nunca había existido. Y ese duelo era el más terrible de todos. Pero el duelo, a veces, es el combustible de la furia. Y mi furia no era ruidosa. Era una calma gélida, una lucidez cortante. Se acabó el miedo. Se acabó la pena. La mujer frágil que había fingido un desmayo para huir de su propia casa, había muerto en esa salita, al calor de los secretos de su marido. Miré los papeles sobre la mesa. El reconocimiento de deuda de David, las pólizas de Ricardo, la nota arrugada de Anselmo. No eran solo papeles. Eran mis armas. Anselmo, necesito volver, dije, y mi voz sonó extraña, más fuerte, como si perteneciera a otra mujer. Él me miró, sus ojos llenos de una preocupación casi paternal. ¿Para qué, Graciela? Ya estás a salvo. Podemos llamar a la Guardia Civil, a un abogado. No, lo interrumpí, con una firmeza que nos sorprendió a ambos. Esto no lo arregla un desconocido. Es mi casa, es mi historia. Y tengo que ser yo quien escriba el último capítulo. El teléfono sonó de nuevo, su timbrazo partiéndonos el aire. Nos miramos. Anselmo descolgó. Y la voz de David, ya sin rastro de falsa preocupación, sonó metálica y afilada. Anselmo, se acabó la paciencia. Póngame con mi madre. Ahora mismo. Escuché el filo de la amenaza en su tono, la rabia del carcelero que ha perdido el control de su prisionero. Anselmo, con una lealtad que jamás podré agradecerle, le respondió con calma que yo seguía indispuesta. Pero ambos sabíamos que el tiempo se había agotado. Colgó y el silencio que quedó fue denso, expectante. Recogí los documentos de mi marido y los apreté contra mi pecho. Ya no quemaban. Se sentían como una armadura. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, si has sentido que tu voz se apagaba poco a poco hasta convertirse en un susurro que nadie escucha, deja tu me gusta, y quédate conmigo. Lo que estoy a punto de descubrir, y de hacer, no tiene marcha atrás. No volví a mi casa en el coche de Anselmo. Le pedí que me esperara, que me diera una hora. Necesitaba que el último tramo de este viaje lo hiciera yo sola. Caminé bajo la llovizna fina que empapaba las calles del pueblo, sintiendo el frío en los huesos, pero era un frío que limpiaba, que me devolvía la lucidez.
Cada paso era una reafirmación. Ya no era la anciana asustada que había huido fingiendo un desmayo. Era la dueña de mi casa, la guardiana de la memoria de mi marido y la jueza de mi propia historia. No llamé a la puerta. Metí mi llave en la cerradura, la misma llave que había usado durante 50 años, y el sonido del metal girando fue el de una sentencia. Los encontré en la cocina, tal como los había imaginado. Estaban sentados a la mesa, susurrando entre ellos con una urgencia febril. Sus rostros, iluminados por la luz cruda de la bombilla, estaban contraídos por la preocupación, pero no por mí, sino por su plan frustrado. El sonido de la puerta del salón al cerrarse los hizo ponerse en pie de un salto. Cuando me vieron allí, de pie en el umbral, empapada por la lluvia pero con la espalda recta, la sangre abandonó sus caras. Lorena abrió la boca para decir algo. Una mentira, una excusa, pero la cerró de golpe. Mi silencio era más ruidoso que cualquier grito. Sin decir una palabra, caminé hasta la mesa del comedor, el mismo lugar donde habían intentado robarme el alma. David me siguió con la mirada, una mezcla de miedo y desconcierto en sus ojos. Lorena se quedó paralizada en la puerta de la cocina, como un animal acorralado. Con un gesto lento, deliberado, saqué del bolso el sobre amarillento de mi marido. Coloqué sobre la madera pulida, uno al lado del otro, los documentos que probaban su traición y el amor de su padre. Primero, el reconocimiento de deuda que David había firmado 20 años atrás. Luego, las pólizas de los seguros de vida que Ricardo había pagado en secreto para protegerme. Y por último, encima de todo, la carta. La caligrafía de su padre, elegante y firme, era una acusación desde la tumba. Solo entonces levanté la vista y miré a mi hijo. No había ira en mis ojos, solo un dolor inmenso, una pregunta que llevaba toda una vida formándose en mi interior. Mi voz cuando salió, fue apenas un susurro, pero llenó cada rincón de la casa. David, ¿cuándo dejaste de ser mi hijo? Esa fue la llave que rompió la presa. David no respondió. Sus ojos se fijaron en la caligrafía de su padre y un temblor le recorrió todo el cuerpo. Se llevó una mano a la boca, como si quisiera contener un sollozo que le nacía de las entrañas, y se dejó caer en una silla. No lloró. Fue algo peor. Fue el sonido seco de un alma que se quiebra. El derrumbe silencioso de un hombre que se ve por primera vez en el espejo de su propia miseria. Había perdido. No contra mí, sino contra el fantasma de un padre cuyo amor había despreciado y subestimado. Fue Lorena quien reaccionó. La rabia, pura y venenosa, le devolvió el color al rostro. Dio un paso al frente, su voz un siseo afilado. ¿Y qué esperabas? ¿Que viviéramos de tu pensión miserable? ¿Que viéramos cómo esta casa se caía a pedazos mientras tú te aferrabas a tus recuerdos? Lo hicimos por necesidad. David tenía deudas, el negocio fracasó. Todo lo que hemos hecho ha sido para sobrevivir. ¿Sobrevivir? Repetí, y esta vez mi voz tenía el filo del acero. Tu marido, mi Ricardo, sobrevivió a una posguerra. Trabajó de sol a sol, para construir esta casa, para daros un futuro. Y cuando descubrió que su propio hijo le robaba, en lugar de denunciarlo, le dio una oportunidad, en silencio, para proteger mi corazón. Eso es sobrevivir, Lorena. Lo vuestro no es supervivencia, es codicia, es la pereza del alma. Me levanté, sintiéndome más alta y fuerte de lo que había sido en décadas. Miré a David, que seguía hundido en su silla, un extraño en la casa de su padre. Luego miré a Lorena, cuya rabia ahora era solo impotencia. El poder había cambiado de manos. Ya no era su víctima, ni su estorbo, ni la anciana a la que había que cuidar. Era la matriarca de esa casa, y mi palabra era ley. Se ha acabado, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No voy a llamar a la Guardia Civil. No voy a airear nuestra vergüenza por todo el pueblo. El castigo de un juez sería demasiado fácil para vosotros. Vuestro castigo será vivir con lo que sois. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, a la casa de Anselmo, donde una luz seguía encendida esperándome. Una nueva vida, más solitaria pero infinitamente más honesta, me aguardaba. Me giré por última vez hacia ellos, dos figuras grises en la penumbra de mi comedor. Ya no sentía dolor, ni siquiera pena. Solo un vacío inmenso y la certeza de que algunas puertas una vez cerradas no deben volver a abrirse jamás. Coged vuestras cosas, las que de verdad sean vuestras. Tenéis una hora para desaparecer de mi casa. ¿Y de mi vida? No se fueron con un portazo, sino con el ruido humillante de las ruedas de una maleta arañando el suelo de piedra. David no levantó la vista del suelo, un hombre encogido dentro de su propia piel. Lorena, en cambio,
Me lanzó una última mirada antes de cruzar el umbral, una mirada cargada de un veneno que ya no podía hacerme daño. Vi cómo subían a su coche, 2 sombras apresuradas bajo la lluvia fina, y desaparecían al final de la calle. No sentí alivio. No sentí victoria. Solo el peso abrumador del clic definitivo de la cerradura al volver a su sitio, sellando un capítulo de mi vida para siempre. El silencio que dejaron, no era de paz, sino de ausencia. Un silencio denso, que olía al perfume dulzón de Lorena, y a la mentira. Recorrí las habitaciones como una extraña en mi propio museo, tocando los muebles, mirando los objetos que habían compartido conmigo. Todo estaba en su sitio, pero todo se sentía contaminado. Fui a la que había sido su habitación y arranqué las sábanas de la cama con una furia tranquila. Abrí de par en par la ventana a pesar del frío y la humedad, para que el viento se llevara los últimos vestigios de su presencia, para que el aire limpio de la noche gallega purificara mis paredes. Esa noche no dormí, me quedé en mi sillón, con la manta de lana de Anselmo sobre las rodillas y los papeles de mi marido sobre la mesita. No llamé a Anselmo, ni él a mí. Solo vi, a través de la cortina de lluvia, que la luz de su cocina permaneció encendida hasta el amanecer. Era su forma de velar mi soledad, un faro silencioso en la orilla de enfrente. Su amistad no necesitaba palabras. Había nacido de un acto de valentía, y se alimentaba ahora de un respeto mutuo, profundo como las raíces de los viejos robles que nos rodeaban. En un pueblo como el nuestro, un secreto es un tesoro que todos comparten en susurros. La marcha repentina de David y Lorena no pasó desapercibida. Las preguntas llegaron, primero tímidas, luego más directas. A todos les di la misma respuesta, una verdad a medias que protegía mi dignidad. Necesitaban su propio espacio, la casa se les había quedado pequeña. Nadie me creyó del todo, pero nadie se atrevió a indagar más. Me convertí para algunos en la pobre madre abandonada, para otros, en la anciana de carácter difícil que había echado a su propia familia. Acepté sus juicios en silencio. El murmullo del pueblo era un precio pequeño a pagar por la paz de mi hogar. Unos meses después, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Al otro lado, la voz de David, delgada y distante. No preguntó cómo estaba, no hubo una sola palabra de arrepentimiento. Solo la fría y desnuda necesidad de dinero, una petición torpe envuelta en excusas sobre una mala inversión. Escuché su monólogo sin interrumpirle, sintiendo cómo la última brasa de amor maternal se convertía en ceniza. Cuando terminó, solo dije una cosa. La herencia de tu padre ya la cobraste en vida, David. Y colgué. Fue la última vez que escuché su voz. Mi vida empezó a encontrar un nuevo ritmo, más lento, más deliberado. Reclamé cada rincón de mi casa como si fuera un territorio conquistado. Cambié los muebles de sitio, pinté la pared del salón de un color crema que atrapaba la poca luz del invierno, y llené el jardín de nuevas hortensias, cuyas flores azules y violetas eran una promesa de que la belleza siempre encuentra la forma de volver a nacer. El olor a guisos de antaño y a lavanda volvió a impregnar la madera, y la casa poco a poco volvió a ser mi refugio. Nuestra amistad, la de Anselmo y la mía, floreció en el terreno abonado por la verdad. Las tardes de café se convirtieron en una rutina sagrada. A veces hablábamos durante horas, otras, nos bastaba con el silencio compartido, leyendo cada uno su libro mientras la lluvia golpeaba los cristales. Me enseñó a jugar a las cartas y yo le enseñé los secretos de la empanada de mi abuela. Nos convertimos en la familia que ambos habíamos perdido, una familia elegida no por la sangre, sino por la lealtad. El dolor por el hijo que perdí, o que quizás nunca tuve, se convirtió en una cicatriz. Dejó de ser una herida abierta para ser un recordatorio silencioso de mi propia fortaleza. Ya no me culpaba por mi ceguera. Me perdoné por haber amado demasiado, por haber creído que el amor era suficiente para llenar un alma vacía. La soledad que a veces sentía ya no era un castigo, sino un espacio sereno, un lujo que me permitía escuchar mis propios pensamientos sin interferencias. Los años pasaron, uno tras otro, como las cuentas de un rosario que se reza sin fe, pero con la calma de la costumbre. Las hortensias florecieron y se marchitaron 3, 4 o 5 veces. Las arrugas de mi rostro y las de Anselmo se hicieron más profundas. Mapas de 2 vidas que habían encontrado un puerto seguro en la tormenta final. La historia de David y Lorena se convirtió en un eco lejano, una anécdota amarga que ya casi no dolía al recordar. A veces en las tardes de otoño, cuando la luz se vuelve dorada y melancólica, me siento en mi sillón y miro mi reflejo en el cristal de la ventana. Ya no veo a una víctima, ni a una madre fracasada.
Veo a una mujer que aprendió a distinguir el silencio que cura del silencio que mata. Una mujer que encontró en la nota arrugada de un vecino la fuerza para escribir el último capítulo de su propia historia. Y ese, descubrí, es el único legado que de verdad importa. Hay historias que terminan con un portazo y otras que se apagan como la brasa de una chimenea, lentamente, hasta convertirse en un rescoldo de paz. La mía no terminó la noche que mi hijo se fue. Al contrario, esa fue la noche en que de verdad empezó. La historia de mi vida, la que yo elegía contar. El murmullo en el pueblo con el tiempo se transformó. Dejó de ser un cotilleo sobre la madre abandonada para convertirse en una leyenda silenciosa sobre la mujer que recuperó su casa. Sin que yo lo pretendiera, mi decisión se convirtió en una pequeña semilla en la tierra de otras mujeres. Vi cómo mi vecina de enfrente, una mujer joven ahogada en un mal matrimonio, empezó a levantar la voz, a pedir su espacio, a plantar sus propias flores en un jardín que no era suyo. Un día, me la encontré en el mercado y me dijo, con los ojos brillantes, que verme caminar sola, con la espalda recta, le había dado más valor que cualquier consejo. Fue entonces cuando entendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Se había convertido en un faro diminuto. Una luz temblorosa para otros barcos que navegaban en la misma oscuridad. Mi dolor, transformado en dignidad, se había vuelto útil. No hay legado más grande que ese. Convertir una herida personal en una fortaleza compartida. Demostrar sin palabras que nunca es tarde para reclamar la llave de tu propia puerta, aunque tengas que forzar la cerradura que tú misma por amor, permitiste que otros echaran. La amistad con Anselmo se tejió con los hilos del respeto y la gratitud. Nos cuidábamos sin invadirnos. Él se convirtió en el guardián de mis recuerdos y yo en la guardiana de su soledad. Juntos, demostramos al pueblo que la familia no siempre es la que te toca en suerte, sino la que eliges en el invierno de la vida, cuando el frío aprieta y necesitas un fuego que no te pida nada a cambio, solo compartir su calor. Su valentía, la de un hombre bueno que se atrevió a escribir una nota en un trozo de papel, había cambiado no solo mi destino, sino también el suyo. Había salido de su propio silencio para salvarme del mío, y en ese acto, ambos encontramos una nueva forma de vivir. Con el tiempo, aprendí que la verdad no llega para destruir, sino para limpiar. Es como el viento del norte que azota estos valles gallegos, arranca las hojas secas, quiebra las ramas podridas, pero deja los troncos fuertes más anclados a la tierra. La verdad me había quitado un hijo, pero me había devuelto a mí misma. Me obligó a mirar de frente la mentira más grande de todas, la que me había contado durante años para no sentirme culpable, para justificar lo injustificable, para creer que el amor de una madre podía curar un alma que nació vacía. La paz que encontré después, no fue la de la felicidad, sino la de la aceptación, la calma serena de quien ya no tiene nada que ocultar ni nada que temer. Descubrí que el amor verdadero, como el de mi Ricardo, no es una jaula, sino un jardín. Un lugar donde puedes crecer a tu propio ritmo, sin que nadie te pode las ramas para que encajes en un espacio más pequeño. El amor que exige que te anules, que te encojas, que finjas no ver, no es amor, es una forma de posesión. Y yo había confundido durante demasiado tiempo el deber con el afecto, la sobreprotección con el cariño. Perdonar a mi hijo fue imposible, pero perdonarme a mí misma por mi ceguera fue el acto de redención más importante de mi vida. Me perdoné por haber amado mal, que es la única forma en que a veces sabemos amar. El tiempo no lo cura todo, es otra de esas mentiras piadosas que nos contamos. El tiempo no cierra las heridas, solo las convierte en parte de nuestro paisaje interior. El hueco que dejó David es como una de esas colinas escarpadas que veo desde mi ventana. Ya no tropiezo con ella. Aprendí a caminar a su alrededor. A veces, en los días de niebla casi desaparece, pero sé que sigue ahí. Y está bien. Es la cicatriz que me recuerda quién soy, el precio que pagué por mi libertad. Ya no es una fuente de dolor, sino un mapa de mi propia historia, la prueba de que sobreviví a la peor de las tormentas, la que se desata dentro de tu propia casa. Hace un par de años, mientras ordenaba el viejo escritorio de Ricardo, ese que nadie había tocado en más de 2 décadas, mis dedos tropezaron con un falso fondo en un cajón. Dentro, protegida del polvo y del olvido, había una pequeña grabadora de casete y una única cinta con mi nombre escrito en su caligrafía elegante. El corazón me dio un vuelco. Con manos temblorosas, busqué unas pilas y apreté el botón de reproducir. El chasquido metálico fue como un disparo en el silencio de la tarde, seguido del siseo familiar de la cinta magnética. Y entonces, escuché su voz. No era una confesión ni una advertencia sobre David,
era algo mucho más íntimo, más devastador en su sencillez. Era la voz de mi Ricardo, grabada una noche cualquiera, quizás después de que yo me durmiera. No le hablaba a un fantasma del futuro, me hablaba a mí, a la Graciela de entonces. Me leía un poema de Rosalía de Castro, el que sabíamos los dos de memoria, y al final, con la voz rota por una emoción que yo nunca le había visto, susurró: «Duerme bien, mi vida. Mientras yo esté aquí, nada malo te va a pasar». Y en ese instante, el llanto que había contenido durante 20 años se desbordó. Lloré por el hombre que me había amado tanto y tan bien, el único que vio el peligro, y construyó un arca para mí en secreto. Lloré por la joven que fui, que no supo ver la profundidad de ese amor protector. Y lloré de gratitud, porque su voz, viajando a través del tiempo, era la absolución final que mi alma necesitaba. Su amor era el ancla, la verdad última que ni la traición de nuestro hijo pudo manchar. La grabación no era un recuerdo del pasado, era una promesa que seguía viva, el eco de un amor más fuerte que la muerte y la mentira. Aquella voz fue la última pieza del puzzle. Me enseñó que el amor no se va, se transforma en memoria, y la memoria, si la cuidamos, se convierte en un refugio al que siempre podemos volver. Mi casa ya no guardaba el eco de la traición, sino el de la voz de mi marido leyéndome un poema. Puse la cinta en un lugar de honor, junto a su fotografía, como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre queda una luz, una palabra, un gesto de amor puro esperando a ser redescubierto. Ahora, cuando miro mis hortensias, ya no veo solo flores, veo la resiliencia de la vida, la capacidad de volver a florecer después del invierno más crudo. Cada pétalo azul es un trozo del cielo que recuperé. Y entiendo que mi historia, como la de tantas mujeres, es un testimonio de esa fuerza silenciosa, que nos permite seguir adelante, no por venganza, sino por amor a la vida que nos queda por vivir. Porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que la verdad llega aunque tarde, comparte este video y suscríbete. Prometo seguir contando historias que no deberían quedarse en silencio. Soy Graciela Montoya y esta fue mi historia.